En este video vamos a ver la relación que tienen los ciclos económicos con la demanda y la oferta agregadas. Muy bien, recordemos que en macroeconomía, cuando hablamos de demanda agregada, nos referimos al gasto que hacen todos los agentes que componen la economía. Sabemos que el consumo es aquel consumo de las familias, entonces consumos por parte de familias. La inversión es todo gasto que realizan, todo el gasto realizado por empresas. El gasto público viene a ser la demanda por bienes y servicios de todo tipo que hacen los gobiernos. Las exportaciones equivalen a la demanda de los agentes externos por los bienes y servicios que produce un país. Entonces podemos catalogarlo como demanda externa. Y las importaciones no son otra cosa que la demanda de los agentes internos por producto extranjero. Entonces podemos denominarlo como la demanda interna por producto extranjero. La suma de todos estos, teniendo en cuenta que las importaciones tienen signo negativo, es lo que se conoce en economía como la demanda agregada. Muy bien, ya sabemos que los ciclos económicos son cambios o fluctuaciones que se dan en la economía en lo que respecta al nivel de ingresos, en el nivel de producción y en el empleo. Entonces, cuando hablamos de producción e ingresos, lo vamos a asociar con la oferta agregada, que es la curva azul. Entonces, todo esto está relacionado, es decir, cuando cae el consumo, cae la demanda agregada, la producción, los ingresos, el empleo, también van a caer. Entonces, vamos a suponer una situación como la actual. Entonces, vamos a partir de un punto de equilibrio, que sería el punto que tenemos acá del ciclo económico. A este punto le corresponde un nivel de producción. Recuerden que la producción, el Producto Interno Bruto, que sería en este caso el PIB también, esta producción la podemos denominar el PIB. Vamos a decir que acá el PIB equivale a 1000 pesos, 1000 millones de dólares, ¿cierto? Recuerden que se mide siempre en unidades monetarias. Y a ese nivel tenemos un nivel de precios promedio. Vamos a ver qué puede suceder en una economía cuando algún factor afecte positiva o negativamente el ciclo. En estos momentos que hay una epidemia a nivel internacional que está frenando el consumo y está frenando diversos aspectos de la economía, vamos a ver cuál es el efecto que se podría ver en los ciclos económicos. Entonces, por el lado del consumo de las familias se espera una caída en el consumo familiar, debido a la incertidumbre, debido a las pérdidas de empleo, debido a la menor participación en actividades colectivas que se derivan de una cuarentena, ¿cierto? Por ejemplo, con el coronavirus. Entonces, cae el consumo de las familias. Las empresas van a disminuir sus niveles de inversión. La inversión depende de las ventas, de las expectativas que tienen los empresarios. Entonces, un entorno negativo en el que cae el consumo también va a llevar a una caída en la inversión. El gasto público del gobierno puede en algún momento utilizarse para contrarrestar estas e incrementarse, mientras que tanto las exportaciones como las importaciones caen en un entorno de aislamiento, un entorno de cierre de fronteras. Entonces, todo esto, si llevamos a nivel global un evento como el coronavirus, puede traducirse a niveles macroeconómicos y a niveles del ciclo económico que hemos analizado en una caída en la demanda. Entonces, la demanda agregada mundial va a caer. Y vamos a ver qué efectos tiene esto. Entonces, si la demanda agregada cae, nosotros vamos a dibujar una nueva curva de demanda agregada desplazada hacia la izquierda, es decir, hacia un menor nivel de producción. Es lo que conocemos en los ciclos como una recesión. Entonces, una recesión en donde cae el consumo, cae la inversión, donde aumenta el desempleo, donde los ingresos también van a caer, y eso va a llevar a que la producción mundial, es decir, la oferta agregada, la oferta de bienes y servicios,
que es la curva azul, también caiga. Entonces, teníamos un primer punto de equilibrio que podíamos denominar punto A, donde la producción equivalía a 1.000 millones de dólares a nivel mundial, a un nuevo punto que vamos a denominar B, nuevo punto de equilibrio, en donde la producción va a ser menor. Observen cómo la producción cae. Entonces vamos a suponer que cae de 1.000 millones de dólares a 900 millones de dólares. Esto gráficamente es lo que está sucediendo a nivel global, una caída en la demanda agregada que lleva a una caída en la producción, posiblemente a una caída en los precios, es decir, en los niveles de inflación a nivel global. Recuerden que una de las características de una fase de recesión o de contracción económica es que la caída en la demanda va a obligar o va a llevar a que los precios bajen, sobre todo los precios de las materias primas, tal como se ha observado en las últimas semanas con el precio del petróleo, que ha caído vertiginosamente, ¿cierto? Casi un 30% de su valor. Entonces, todo esto nos lleva a un entorno de menor producción, menores niveles de precios, una demanda agregada cayendo, arrastrada por el consumo, la inversión y el comercio internacional, y todo esto conduce a una parálisis de la economía, del PIB mundial. El PIB mundial se va a reducir, estaríamos entrando entonces a una fase de contracción económica asociada a los factores que acabamos de ver, y una fase que lleva a tomar ciertas medidas a nivel macroeconómico. Entonces vamos a revisar algunas de ellas. Vamos a mirar por acá qué medidas se pueden tomar. Entonces, una medida para reactivar el consumo y la inversión que están cayendo sería la disminución de tasas de interés, que contribuyan a que el consumo, la inversión aumenten de nuevo y recuperar el ciclo. Medidas como la disminución del pago de impuestos o el aumento en los subsidios o en todas las ayudas del gobierno. Todas estas medidas que estamos viendo a diario en los medios de comunicación y que son anunciadas por los gobiernos, lo que están buscando en este momento es revertir esa tendencia, revertir la caída en la demanda agregada para que el ciclo económico, la recesión económica no sea tan pronunciada, es decir, para que este producto que cayó en nuestro ejemplo de 1.000 millones de dólares a 900 millones de dólares se recupere rápidamente. Entonces, esta gráfica nos muestra de una manera simple cómo los ciclos económicos están directamente relacionados con todos aquellos sucesos que afecten la demanda agregada, y que a su vez la demanda agregada va a tener un efecto sobre la oferta agregada, que en nuestro caso es la curva azul. Entonces sabemos que ya son 4 fases del ciclo económico afectadas por unas diversas variables. El ejemplo que les coloco es un ejemplo que está pasando a nivel global, para que veamos cómo eso se aplica a la teoría de ciclos económicos que ya hemos venido estudiando.